Bueno, seguimos con el tema de objetos y vamos a ver la sintaxis para hacer la desestructuración de objetos. La desestructuración es una expresión de JavaScript que permite desempacar valores de arreglos y objetos en distintas variables o constantes. Ya vimos en videos anteriores la desestructuración en arreglos. ¿Se acuerdan la sintaxis? Definimos un arreglo. Si queremos extraer los dos primeros elementos en dos constantes independientes, en el momento que declaramos las constantes, las encerramos entre llaves y en la asignación ya sabe que JavaScript que va a tomar el primer y segundo elemento y lo guardará acá en primero y segundo. Si queremos el tercero, podemos poner dos comas, el nombre de la constante siempre encerrado entre corchetes. La desestructuración de objetos es una forma de traer los elementos de un objeto y asignarle a variables o asignarlos a variables para que sea más legible nuestro código. La asignación desestructurante con objetos tiene la siguiente sintaxis. Acá veíamos que utilizamos los corchetes, ahora vamos a utilizar las llaves. Hemos desempaquetado el objeto artículo 1, las propiedades código y precio, y las asignamos a las constantes código y precio. Son necesarias encerrar las variables o constantes entre llaves y que se llamen igual. Esa es otra condición indispensable. Esta debe llamarse, acá debe llamarse código, ya que el atributo se llama código. Precio, porque se llama el atributo precio. Y debe ir entre llaves. Le asignamos la referencia del objeto artículo 1. Por eso acá tenemos el 1 y el 1.5. En un principio JavaScript permitía solo la siguiente sintaxis. Yo quería extraer el código, ponía el nombre del objeto, punto, y accedemos al atributo código. Inclusive en las versiones viejas de JavaScript no existían las constantes, sí o sí usamos la palabra clave var, que se ha dejado de usar por cons o lets. Cons si no queremos que se pueda modificar y lets si queremos que se pueda modificar. Y esas han reemplazado el var como palabra clave para definir variables. Bueno, sigamos. Si tengo acá el objeto inmueble 1 y yo quiero desestructurar y obtener la latitud y la longitud de la ubicación del inmueble, ¿cómo debería hacer? Declaro las dos constantes lat y lng y le asigno inmueble 1, que es el nombre del objeto, punto ubicación, que es un atributo también de tipo objeto, y estoy desestructurando la latitud y la longitud. Ahí tenemos los valores. Lo podemos controlar. Voy a probarlo esto. Vamos a hacer el programa 217. Y vamos a crear la estructura mínima. Si probamos este código, arrastramos al navegador y vamos a ver que tenemos los valores 10.12 y 8.12 cuando hacemos la impresión. Entonces acá es indispensable las llaves, son indispensables que se llamen igual que los atributos del objeto y asignarle el objeto respectivo. Acá no podemos asignarle inmueble 1, sino inmueble 1 punto ubicación. Este es el objeto. Sigamos. La desestructuración se puede hacer, esto es otra cosa muy importante, en los parámetros de una función. Luego nos queda una sintaxis más sencilla y fundamentalmente más legible. Fíjense que acá vamos a probar, traemos este bloque o código. Bueno, vamos a obtener exactamente el mismo resultado y vemos que la función mostrar ubicación hace la acción desestructurante directamente los parámetros. Envío inmueble 1 punto ubicación y los va a recibir estos dos parámetros lat y longitud, lat y lng. Si lo probamos, tendría que dar exactamente lo mismo los valores. Estamos haciendo la impresión acá dentro de la función mostrar ubicación. Sigamos. Si intentamos desestructurar un atributo que no existe,
Luego nos retorna un define. Si tenemos el objeto persona 1 con estos tres atributos, nombre, apellido y estudios, y tratamos de desestructurar un atributo llamado edad de persona 1, lo que se va a guardar en edad es un define. Lo podemos controlar. Ahí vemos que el valor impreso o el valor almacenado en edad es un define, ya que persona 1 no tiene un atributo llamado edad. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Podemos asignar un valor por defecto y en el caso que no exista el atributo en el objeto se usará el valor por defecto. Acá, por ejemplo, hemos definido un objeto llamado persona 1 con estos tres atributos y trato de desestructurar un atributo llamado documento que no existe, pero le asigno por defecto el valor 1. Con esta asignación es la acción desestructurante. Digamos, si le asigno este objeto, como no existe documento, se va a guardar el valor 1. En ese caso se guarda el valor 1, ya que por defecto, si existiese documento, el valor debería mostrar el valor. Ahí vemos que este valor es el que se guarda. En el caso de que no exista ese atributo, sí se guardaría el valor 1. Si por alguna razón necesitamos desestructurar y guardar el valor en una variable con distinto nombre que el atributo del objeto, debemos indicar luego del carácter 2 puntos el nombre de la variable que queremos guardar el valor. A ver qué significa. Yo quiero guardar, tengo el objeto persona 1 y quiero guardar en un atributo, en una variable o constante, en este caso llamada DNI. Como DNI no existe acá, yo quiero sacar el documento, pongo 2 puntos y indico el nombre de la constante, porque quiero utilizar otro nombre que no sea documento. Entonces esta es la sintaxis y se crea la constante DNI. Lo podemos probar. Entonces ahí tenemos este valor y el nombre de la constante es DNI. Tengan en cuenta que se puede utilizar LEDs perfectamente, no hay ningún problema. Con LED significa que yo puedo después asignarle un nuevo valor, ¿cierto? Yo puedo a DNI asignarle un nuevo valor y ahí tendría que tener el valor 4. Ahí tiene ya el valor 4. Pero si utilizo const, me tiene que dar un error sintáctico en esta asignación. Ahí tenemos el error sintáctico. Y vamos, cuando hacemos una desestructuración de un objeto, podemos desestructurar en una variable un atributo. Acá en el atributo código voy a desestructurar el código. Y el resto en un objeto sin incluir las indicadas previamente. En artículo se va a hacer un objeto que va a tener el resto de las propiedades del objeto artículo 1. Por eso ahí tenemos que artículo 1 va a tener 3 propiedades: la descripción, precio y esto. Si los probamos hasta acá, y ahí tenemos el objeto que tiene artículo, tiene estos 3 atributos. Hemos desestructurado código en esta constante y acá con estos 3 puntos decimos que el resto de atributos se guarde una referencia ahí en artículo. Bueno, y vamos por último a un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice: se tiene un arreglo que representa un conjunto de empleados. Este es un arreglo, ya que utilizamos los corchetes, arreglo de componentes de tipo objeto, porque usamos llaves, y representa cada uno un empleado. Confecciona una función que reciba solo la propiedad sueldos. Usted debe recibir solamente los sueldos. Hay que desestructurar, le vamos a ir pasando un objeto cada llamada a esta función, y lo que voy a desestructurar es el sueldo. Y debe retornar la suma de todos los últimos 3 sueldos que ha tenido el empleado. Llamamos a la función para cada empleado y mostramos el sueldo acumulado de cada empleado.
Entonces, esto lo voy a copiar para no tener que tipearlo y vamos a esta función. Bueno, entonces nuestra función la voy a llamar total sueldos y vamos a desestructurar los sueldos. Entonces, acuérdense, la desestructuración, utilizamos ahí las llaves con objetos. Entonces va a llegar un arreglo y tenemos que retornar la suma de todos los elementos. Recordemos, return sueldos es un arreglo, por lo tanto, si tenemos que sumar todos los elementos en vez de hacer un for, un acumulador, podemos usar el método reduce, que lo vimos en su momento, fundamental y muy común su uso, donde le pasamos una row function donde vamos a disponer dos parámetros, acumulador y el segundo, cada uno de los sueldos va a ir recibiendo, y la acción que vamos a hacer, el algoritmo propiamente dicho, vamos a ir acumulando acumulador más el sueldo que llega como parámetro. Ahí tenemos, si no repasen, hay un poco del método reduce para obtener, reduce a un único valor que es la suma de todos los elementos del arreglo que le estamos pasando, porque acá va a llegar el arreglo. Y llamemos a la función, nosotros tenemos empleados, que es nuestro arreglo, vamos a llamar al método for each para recorrer nuestro arreglo y vamos a tener en nuestra arrow function van a ir llegando empleados, cada uno de los empleados, y lo único que nos falta es llamar a la función total sueldos y le pasamos el objeto sueldo, el objeto dijimos empleado, ahí tenemos, vamos a ver que se vea bien. Ahí tenemos la llamada a la función total sueldo. Empleado es el parámetro que va a ir recibiendo en cada vuelta del for each, digamos dentro del for each, dentro del método for each que recorre el arreglo, va a ir llamando a nuestra arrow function y va a ir repasando cada uno de los empleados y nosotros vamos a ir llamando para cada empleado a la función total sueldo y le vamos a ir pasando el objeto completo, pero vamos a desestructurar y solamente acá vamos a estar trabajando con el sueldo, con los sueldos de los últimos 3 sueldos del empleado. Y podemos probarlo. Bueno, esto ya lo hemos hecho, pasado, y ahí tenemos 6.600, que es la suma de estos sueldos, 5.700 y finalmente 7.800. Fíjense que no hay estructura repetitiva, en realidad el for each es el que recorre cada uno de los elementos del arreglo, y luego tampoco en la función total sueldos no hay una estructura repetitiva para sumar los sueldos, porque el método reduce es el que internamente va a ir recorriendo cada elemento y lo va a ir acumulando a cada uno de los sueldos, porque acá el reduce, recuerdan, va recibiendo en cada llamada a esta row function cada uno de los elementos y obtenemos la suma. Es importante que recuerden y practiquen los métodos de la clase array. Es muy común en JavaScript tenerlos muy presentes a dichos métodos. Bueno, de todos modos, acá en este programa estamos practicando la desestructuración. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.